Muy bien, 5 de la tarde, 6 minutos, se acaba de ir Charlie Alberti y dejó las birritas para ustedes, los oyentes que se fueron comunicando con nosotros, y entonces vamos a darle paso ahora sí al señor Jorge Fernández Díaz, junto a mi padre, primero a él, a mi padre, viejo querido, ¿cómo va? ¿Cómo va? Qué gusto, qué interesante la charla con Charlie Alberti. Una maravilla, una luz el muchacho. Sí, ¿Sabes? sí, impresionante, impresionante, divertido, además muy canchero. Y Fernández Díaz también está con nosotros, otro que es una luz brillante y que le va muy bien siempre. ¿Cómo le va, queridos amigos? ¿Cómo andan? La otra vez que estuve en este pase estaba Charlie Alberti también. Eso es increíble, Eso es increíble, ¿no? Energía. Porque increíble, además iba a venir la semana pasada Charlie y justo casualmente tuvo un problema ahí en la planta, me llamó, me dijo, mirá, no puedo ir, estoy acá en la planta terminando de ultimar los detalles de la cerveza, de la planta producto, y por eso vino hoy, mirá qué casualidad. Qué casualidad increíble. No bueno, ¿cómo andan, queridos amigos? Ahí está Cari, dice que no existe la casualidad. Puede ser. Muy bien, ¿y ustedes? Nosotros interesados en esta extraordinaria nueva publicación. Jorge Fernández Díaz acaba de publicar, ya creo que ya está en las librerías, Jorge, me parece, sí, Las mujeres más solas del mundo, editó Planeta, Las mujeres más solas del mundo. ¿Qué número de libros es este, Jorge? ¿Cuántos libros ya has publicado? No, libros 14 más o menos, 15 por ahí, 14, ponele. Bueno, este tiene lo decís historia... como si no fuera nada. Bueno, no soy Julio Verne, ¿no? Que tenía 70. Este tiene una historia bastante particular. Primero porque fue editado en una pequeña editorial hace muchos años, con poca expectativa, pero llegó a España y los críticos españoles más severos lo bendijeron. Ahora para el Día de la Madre me dijeron, bueno, ¿por qué no lo toma ahora Editorial Planeta? Lo reeditamos, le agregamos textos, y la verdad es que terminó siendo un libro muy querido para mí, primero porque está lleno de historias de mujeres, madres e hijas, mujeres que se han quedado solas, mujeres que luchan, mujeres que son acosadas, divas, que viven su situación tan particular, y después porque están metidos nuestros amigos, digamos, ¿no? Hay muchos amigos, curiosamente, entre ellos están los Leuco, porque hay un texto que se llama Su obra maestra, donde se cuenta cómo para Alfredo su obra maestra es Diego, y realmente es su obra maestra. Y después hay otros muchos amigos. Hermoso el texto, además. Nosotros me lo mandó papá el otro día. Muy emocionante, Jorge. Bueno, muchas gracias. Está Daniel Capalvo, que recibió un balazo insólito en algún momento de su vida. Era fruto del azar y todo el mundo quería convertirlo en un héroe social y él se negó. Está Martín Caparrós, hay ex amigos míos que están acá que no los voy a nombrar. Hay historias de la historia, historias de Belgrano, narradas como si fueran una película, el crimen más importante quizás de la historia argentina, que es el de Urquiza, contado como si fuera un policial. Hay un montón de asuntos personales, ¿no? Muy personales. Al final terminó siendo uno de mis libros más personales, siendo que escribí, ¿no?, sobre mi madre, escribí sobre historias de amor, etcétera. Y sin embargo, si uno lee esto, también se da cuenta de cuál ha sido mi verdadera pasión durante por lo menos los últimos 40 años. Es decir, yo quise escribir también literatura en los medios de comunicación. No me bastaba con escribir en los libros, sino que fui un orgulloso escritor de diarios. Esto antes era muy conocido y muy practicado. Manuel Mujica Lainez es uno de los ejemplos más claros. Roberto Art es otro ejemplo claro de nuestra historia. Y sigue siendo, ahora que vengo de España, que estuve en tertulias con periodistas, con columnistas, con escritores, que se sientan en la misma mesa todos ellos, ellos también lo tienen claro. En ese sentido yo soy un narrador muy español, a pesar de que soy muy argentino,
Soy muy español porque tengo una segunda vocación. Yo siempre digo, vos ya sabés mi teoría, ¿no? Todo gran periodista es mucho más que un periodista, ¿no? O sea, detrás de un gran periodista siempre hay una segunda y hasta una tercera vocación. O sea, para conocer a un periodista hay que ver cuál es la segunda vocación. Hacé siempre ese ejercicio y es bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, detrás de la vocación torrencial de Alfredo Leuco por el periodismo está la política. Tiene una gran vocación por la política. En mi caso, siempre he tenido una gran vocación artística detrás. La literatura. La literatura, el relato, la narración, el ensayo. Realmente para mí la idea de buscar un periodismo que sea una obra de arte siempre fue muy importante, más allá de las noticias y de la interpretación del día a día de las noticias, digamos, ¿no? Entonces, este libro de alguna manera es una antología de eso, de toda mi preocupación por la naturaleza femenina, por la historia argentina, por el cine, la idea de, por amigos a quienes admiro mucho y que están en este libro, por historias insólitas, contadas, digamos, como uno, creo haber aprendido tanto de la literatura como del cine, ¿no? Claro. No me refiero a Netflix, ¿no? Me refiero al viejo cine que yo veía con Marcial, con mi papá, en cine de superacción y en Hollywood en castellano cuando yo era chico, ¿no? Claro. Ahí vimos obras maestras que no sabíamos que eran obras maestras. Lo supimos después, que John Ford era uno de los grandes creadores de la historia, que Howard Hawks, que Josh Stevens. Esas películas que si yo empiezo a contarles, seguramente muchos oyentes las vieron sin saber que son obras maestras, que hoy los grandes críticos universales la tienen como obras maestras. Y esa forma de narrar yo me la llevé conmigo y está en todo lo que hago, en todo lo que escribo, en todo lo que hago. A veces está también en la radio a la noche, ¿no? Sin duda. Vos sabés, dos cositas. Primero estaba pensando que a propósito de la presencia femenina con historias tan importantes que vos nos estás contando, nos estás anticipando y además hasta con el propio título del libro, ¿no? Las mujeres más solas del mundo. Me parece que es un regalo extraordinario para el Día de la Madre. Digo, una humilde idea, un regalo para el Día de la Madre. Es espectacular este libro de Jorge Fernández Díaz. Pero cortito para no ser tan autorreferente. Yo siempre digo que para mí Jorge es el mejor periodista que conozco. ¿Por qué? No es para hablar de vos, sino para hablar un poquitito del periodismo y del libro. ¿Por qué? Porque ser periodista requiere una serie digamos, de requisitos, algunos 4 o 5 requisitos, algunos cumplen 1, otros cumplen 2, otros cumplen los 5 requisitos. Hay que escribir muy bien, Jorge lo hace de maravillas, hay que ser un buscador de información, y ahora ya no lo hace porque es una etapa más bien superada, pero... Estoy viejo, sí. Porque estás viejo. Sí. Empezamos a jugar de stop, porque el columnista de 9. Como dice Raúl del Pozo, que es un legendario periodista español, el columnista es un reportero cansado. Es un reportero cansado, está bueno. Muy bueno. Digo, buscar información, obviamente un reportero, opinar, tener una mirada del mundo y opinar, y Jorge lo sabe hacer, saber editar, o sea, justipreciar, merituar la noticia para darle la envergadura que tiene, y finalmente manejar gente, tener la posibilidad de manejar un grupo humano, una sección política, un diario, y Jorge hace todo eso. Ya pasó, todo eso ya pasó. Ya pasó, pero digo, en el tema de la escritura y del libro, y aquí lo que decía que lo hago rápido para no ser tan autorreferente. En el texto que escribiste sobre la relación que tenemos con Diego, no solamente reúne las condiciones de que está escrito como los dioses, que tiene información precisa sobre este vínculo tan especial que tenemos con mi hijo, sino que además también es tan profunda la mirada que anticipa cosas, como un buen periodista que anticipa cosas de lo que va a ocurrir o intenta anticipar. Ahí Diego está en el medio de un giro en su carrera profesional, tomando distancia de esa pasión que vos me atribuías a mí, que es la política. Diego no tiene esa pasión por la política, tiene otras pasiones. Claro, otra es su segunda pasión. Y en ese texto que fue escrito hace un tiempo, ya se advierte ese giro de Diego. Eso también le da una característica muy particular. Lo dice directamente, impresionante. Tiene actualidad, es un texto que tiene actualidad. Increíble. Sí. Bueno, Mirá, Diego, el otro día que yo volví de España lo llamé a tu padre. Sí.
y estuvo hablándome 45 minutos sin respirar, ¿sí? 45, un monólogo de 45 minutos donde lo que había pasado con la política, con los medios de comunicación, con absolutamente todo. A los 45 minutos se tomó un respiro, yo agradecí, corté, porque necesitaba procesar toda esa información de alguna manera. Es impresionante, algo que yo no sería capaz de hacer. Y seguramente, Jorge, la mayoría de los temas estaban anotados, muy precavidos. Yo veía que iba poniendo tildes, ¿viste? Claro, Iba la lapicera trazar, ¿no? un tilde cada vez que cerraban un tema. Claro. Lo que hay en este libro también, que me pasó muchas veces, y volvió a pasarme para este libro, es que a mí me interesa la vida privada de las personas. Claro. Vos sabés, Diego, que la vida privada no es tan fácil de exponer. Sí. O sea, yo quiero contar la vida íntima. privada sin dañar. Claro. Sin dañar. Que no es tan sencillo. Vos te agarrás con alguien en este momento, un oyente puede decir, Fernández Díaz, yo te cuento mi historia de amor, mi historia verdadera, o la pelea que yo tuve con mi madre, yo te la cuento ahora, te haces un libro, cuento, una novela. O una novela. Entonces yo digo, bueno, vení, dale. Entonces yo me pongo a anotar, a los 10 minutos el tipo o la mujer me dice, pero inexorablemente, dice, che, podés cambiar los nombres de esto, ¿no? Ya. Bueno, los cambio. Y no lo hagas que en Rosario, que sea en Claro, Córdoba. Y si que algún no- detalle lo podés cambiar un poco más para que nadie lo note. Claro, que no pongas que soy cocinero, sino que ponele que soy médico. Es decir, te empieza a obligar, para no dañar, a encubrir con la literatura. Es decir, para contar la verdad, tenés que hacer un poco de ficción. Muy bueno. Es paradoja, una gran ¿no? paradoja, ¿no? Qué locura. Asunto. Y eso me ha pasado a lo largo, me viene Eso te iba a pasando decir, lo los algo años, ¿no? parecido nos contabas cuando publicabas, ibas sacando los diferentes entregas de la saga de Remil y toda la cultura del espionaje en Argentina. Un poco también esa era tu premisa, ¿no? Para yo poder contar la verdad de los servicios secretos tengo que contar una ficción. Y sí, muchas veces tuve que... realmente eso fue un impulso desde el inicio, ¿no? Prácticamente cuando yo era cronista policial, creo que lo he contado una vez, pero ahora lo contamos en España. Arturo Pérez Reverte me lo hizo contar en Valladolid, donde estuvimos en un festival de novela policial. Estuvimos hablando 1 hora y media y él me instó a que contara lo de mi padre, ¿no? Así que lo conté. Y voy a volver a contarlo si te parece, porque Sí, tiene que ver con esto. maravilloso. Es decir, Claro. cuando yo era cronista policial, que fui durante 10 años cronista policial, en los momentos más felices de mi vida, aunque estaba leyendo la literatura, toda la literatura policial del mundo, y a la vez estaba todo el día haciendo lo que llamaban el cadáver de cada día, voy a decirlo Claro. crudamente, ¿no? Claro. Dicho sea de paso, yo tenía una insensibilidad absoluta, como si fuera un cirujano en ese momento, ¿no? Mira vos. Y lo que sucedió ahí en el diario, el viejo diario La Razón de la Tarde, que algunos oyentes lo recordarán, un gran diario, es que todo el tiempo sabíamos cosas que no podíamos publicar. Es decir, decíamos, bueno, así funciona la mafia del fútbol, sí, pero no podemos probarlo no podemos... Así funciona la industria del secuestro extorsivo, que en ese momento era muy importante, y ojo que empieza a haber secuestro extorsivo de vuelta en la Argentina, ¿no? Sí, Son claro. secuestros express estos, pero... Sí, hoy cuidado. hubo un caso tremendo, contaba Rolo en la mañana, un hombre al que lo robaron después de que él vendiera el auto. Lo vendieron, Sí, lo exacto. secuestraron, desastre, volvió, está volviendo. Mintieron diciendo que eran policías. Sí, disfrazados de Claro, policía. exactamente. Sí, sí, sí. Fue bastante sofisticado el asunto. Pero bueno, en ese momento había secuestros extorsivos que duraban meses, ¿no? Sivak fue el más conocido y más trágico de todos ellos, ¿no? O uno de los más trágicos. Nosotros sabíamos cómo funcionaban las cosas, pero no lo podíamos probar. Entonces, a mí se me ocurrió, una vez más, cruzar la línea y decir, bueno, voy a contar con ficción lo que no puede contar el periodismo, ¿no? Y es así como empecé a escribir en los medios, lo que llamaban folletines, novelas policiales por entregas que salían, que todo el mundo sabía que era ficción, pero era una ficción sobre la realidad, como es Remil y como tantas veces he hecho con la vida privada y con tantas otras cosas, ¿no? Contar con las armas de la literatura lo que no puedo contar con las armas del periodismo, ¿no? Y bueno, siempre recordábamos recién en Valladolid que mi padre, cuando descubrió que yo quería ser periodista y luego escritor, bueno, primero escritor y luego periodista, el periodismo era una especie de bohemia, entonces mi padre creía que lo que yo quería era ser vago, y me dio por perdido.
me dio por perdido. Y fue un momento muy doloroso en mi vida, duró 6, 7 años aproximadamente, donde con mi padre no podíamos hablar de nada porque yo lo había defraudado, él estaba muy enojado y no hablábamos prácticamente, ¿no? Hasta que, bueno, yo estaba escribiendo este folletín por entregas y un día suena el teléfono en la vieja redacción de La Razón, en la sección policiales de La Razón, donde estaba yo, era el más joven de todos, y atiendo el teléfono y era mi padre. Y mi padre me dice, ¿va a recuperar el dinero? Así sin decirme sin hola nada, ni nada. sin ninguna previa. Sin nada. Digo, hola papá, ¿qué pasó? ¿Va a recuperar el dinero, sí o no? Y yo, no sabía de qué me estaba hablando, hasta que descubro que el capítulo de ese día había terminado cuando alguien llevaba un dinero para un rescate, lo abandonaba en un bolso un segundo y un chico pasaba corriendo y se lo llevaba, ¿no? Y entonces le digo, ¿y por qué querés saberlo? Y me dice, porque todos acá en el café lo están siguiendo. Él trabajaba en el ABC de lo que era en ese momento Canini Córdoba. Fue mozo durante 50 años ahí. Y todo el mundo lo está leyendo, están nerviosos y me comisionaron para que yo averigüe si mañana va a recuperar el dinero. Muy bueno. Y entonces a mí me saltaron las lágrimas. No estaba bien llorar en ese lugar, Diego. Sí, es como llorar en el pabellón de Sierra Chica. De máxima ¿no? seguridad. De De máxima seguridad. No estaba bien. Y le digo, sí, papá, lo va a recuperar. Y mi padre de repente dice, ¿estás seguro? Sí, papá. Lo escribo yo. Bueno. Entonces, y corté y me fui al baño. Y creo que yo siempre digo que esta anécdota es importante en mi vida porque la literatura que nos había distanciado fue la que nos volvió a unir, ¿no? Con mi padre luego me amnistió, como Mayor hizo con Alfredo, aunque tardó menos en amnistiar a su hijo, el padre de Alfredo Leuco, ¿no? Sí. Pero digamos, siempre me pareció que un escritor en el mundo de los periodistas lo que podía hacer era contar la vida privada, contar la vida de los servicios de inteligencia, contar lo que no podía contar el periodismo. Y bueno, eso sigo intentando hacer a través de estos libros, ¿no? Espectacular, Qué espectacular. maravilla. Una cosa, uno se tienta de seguir hablando horas y horas con Jorge, no más allá de los tiempos que nos corren, pero una cosita, además de esta presentación que estamos haciendo de este libro, que ya está, digamos, en las librerías, yo decía, qué maravilla, qué maravillosa posibilidad de regalarlo para el Día de la Madre, que ya está tan ahí nomás, tan cerquita, pero... escuché cuando conversás con Eduardo Feynman a la mañana, hiciste una comparación a propósito de tu viaje por España y tu regreso entre una lagartija y una especie de tiranosaurio rex. Claro. Decime, aunque sea brevemente, ¿cómo es eso? Claro, porque uno llega a España y dice, no, acá la corrupción, no, la interferencia, el intento de copar la justicia de Sánchez. Vos empezás a escuchar las mismas palabras que acá, claro, ¿no? Hegemonía, ir contra la división de poderes, la corrupción, etcétera, ¿no? Pero cuando vas un poquito al detalle, resulta que el tamaño sí que importa, porque ellos tienen un problema del tamaño de una lagartija y nosotros tenemos el tamaño de un tiranosaurio rex. Es decir, el tamaño de la corrupción en España, que la hay, por supuesto, como en todos sitios, es ínfima al lado de la corrupción industrial que hay en la Argentina. Ínfima. Los servicios de inteligencia hacen macanes, se meten con la política, es cierto, pero es menor frente a las cosas que estuvieron haciendo los servicios de inteligencia que manejaron jueces, fiscales, etcétera, en la Argentina desde hace 30 años aproximadamente. Se quieren quedar, digamos, quieren manipular un poco, a ver si pueden meter un juez y todo. Sí, un juez, dos, tratar de meter, sí, pero no quieren agarrar y quedarse con, voltear a la Corte Suprema de Justicia y quedarse con los jueces militantes reemplazando. Es decir, se habla de lo mismo, se habla de inflación.
están escandalizados con la inflación. Claro, Sí. tienen 10% de inflación anual, es un escándalo. Ahora, cuando vos le decís, mirá, me dio 7%, hace 2 meses que tenemos 7% de inflación, y anualizado, decía yo, va a dar 100, 120, ahora me dicen que va a dar 135 por este camino, ¿no? Qué bárbaro. Qué La locura, proyección por interanual. favor. Es decir, No lo pueden creer. lo pueden se creer. habla de lo mismo, Claro, ellos las están un poco magnitudes frustrados, son porque distintas. ellos quieren llorar lo que les pasa. Y cuando van a llorar sobre mi hombro, digo, muchachos, déjense de joder, ¿no? Porque el problema, que me parece muy bien que ellos hagan alertas tempranas sobre todos estos temas que tanto nos perturban a nosotros, ¿no? Porque si a ver, recordemos que la última vez que hubo inflación en Europa fue hace 100 años, la inflación derivó en populismo y en fascismo y en violencia, ¿no? O sea, no es broma. La inflación, por más que nosotros estemos tan intoxicados que nos parezca maravilloso tener 10%. Sí, ¿no? sí, es un delirio. Claro. Un delirio. Pero ellos se quedan perplejos cuando nosotros vamos y contamos lo que pasa acá, porque este es un país que tiene demencia económica y política. O sea, nosotros realmente ya estamos dentro del manicomio y nos parece que todo es normal. Que, digamos, el loco nunca, ni siquiera puede reconocer que está loco. Nosotros estamos locos, no digo solamente el gobierno, es decir, la Argentina está loca, digamos, entró en una fase de demencia económica, política, institucional. O sea, realmente yo nunca vi así, no sé, Alfredo tiene todavía un poquito más de experiencia que yo. Por supuesto en los 70 fue gravísimo, por supuesto la hiperinflación fue dañina, pero en 2001, pero nunca vimos un grado de alienación, de agonía sin fin, de angustia colectiva como la que estamos viendo en este momento. Y creemos que, es decir, el problema es que me parece que la sociedad no recapacita cuál es el asunto, ¿no? Claro. ¿Cuál es el asunto nodal? ¿Cómo agarramos para el sur cuando teníamos que agarrar para el norte, ¿no? Y yo en ese sentido soy un poco escéptico de que la sociedad aprenda de los errores, ¿no? Ojalá me equivoque. Jorge Fernández Díaz, un verdadero lujo conversar, celebrar juntos, que es lo que estamos haciendo, la aparición de Las Mujeres Más Solas del Mundo, de Jorge Fernández Díaz, nuestro compañero, editó Planeta, así que de esta manera le estamos dando la bienvenida a este libro Muchas gracias, queridos maravilloso. amigos, están en el libro Y los toda dos. la merch, Estamos- sí, de una manera estamos en el hermosa. libro, Gracias sí. por eso, Jorge. Yo Gracias lo he por eso. tuiteado el texto, lo he puesto muchas en gracias. Twitter, y la cantidad de mensajes que he recibido elogiando tu escritura, elogiando la radiografía que haces de la relación que tenemos con Diego. Bueno, quienes quieran conocer a Fernández Díaz más a fondo, tienen el libro, y quienes quieran conocer a Diego y a mí un poquito más, Tienen está ese ese pedacito capítulo. también. Ese capítulo. Abrazo Muchísimas grande, gracias, Jorge. queridos Gracias amigos, por un abrazo todo. enorme. Beso, a los Jorge dos. querido. Gracias, Rompela gracias. toda, como siempre. Gracias. Bueno, abrazo ahí para Karina y vos, como siempre. Cuídate, Changuito.